buenos días. Vamos a ver el siguiente problema de la materia cinemática con el tema movimiento de varias partículas. Vamos a ver un movimiento de un bloque con respecto a poleas, ¿no? Vamos a leer el problema. Dice, el collarín A y el bloque B están unidos con un cable que pasa por tres poleas, la C, la D y la E, como se indica. Las poleas C y E están fijas, mientras que la polea D está unida a un collarín de que se tira hacia abajo con una velocidad constante de 3 pulgadas sobre segundo. En un tiempo igual a t o un tiempo igual a 0, el collarín A empieza a moverse hacia abajo desde la posición K con una aceleración constante y sin velocidad inicial. Sabiendo que la velocidad del collarín A es de 12 pulgadas sobre segundo, cuando pasa por el punto L, determínese el cambio de elevación, la velocidad, la aceleración del bloque B cuando el collarín pasa por el punto L. Este es el problema que vamos a resolver, si gustan leerlo. Si no se ve bien la letra, por favor házmelo saber en comentarios. Bueno, voy a dar la vuelta a la hoja para ver el dibujo. Ya me había adelantado un tiempo para no perder tiempo en haciendo dibujo, ¿no? Este es el collarín que nos dice el problema. Está en el punto K y se va a mover hacia el punto L. Del punto K hacia el punto L son 8 pulgadas. Cuando se mueve el collarín, jala esta cuerda. Jala esta cuerda que lo que va a producir es que este collarín móvil se mueve hacia arriba y va a bajar este peso. Cuando el collarín va hacia arriba, se mueve hacia arriba, lo que va a hacer es bajar este collarín. Y cuando baja este collarín, este contrapeso o este peso sube, ¿sí? Ahora, el collarín es la letra A. Las poleas fijas, como dice el enunciado, es la C y la E. Y la polea móvil, por medio de un collarín, es la letra D y el contrapeso es la letra B. La distancia que hay de K a L son 8 pulgadas. Bueno, estas son las características. Dice A y B unidos a un cable. O sea, ese es el mismo cable, ¿sí? Es de A a B. Es el mismo cable. Las poleas C, D y E, C, D y E son poleas. Las poleas C y E que están arriba son fijas. La polea D, esta es la polea, perdón, es un collarín. Va a una velocidad de 3 pulgadas sobre segundo y es constante, o sea, la aceleración es cero. El collarín A, que es cuando está aquí, cuando pasa por este punto en el tiempo cero, en un tiempo cero, o sea, el collarín puede ir para arriba y hacia abajo, ¿no? Pero cuando llega aquí, el tiempo empieza a correr y es cero. La aceleración es constante y no hay velocidad inicial, o sea, es cero. Pero llega a una velocidad de 12 pulgadas sobre segundo. Llega 12 pulgadas sobre segundo, pero cuando llega a este punto. Ahora dice, determinar cambio de elevación, velocidad y aceleración del bloque B cuando el collarín A pasa por L. Vamos a desarrollar el problema. Ya hice los dibujos para no perder tiempo en haciendo el dibujito, ¿no? Acabo no soy muy bueno en dibujando. Empezamos. Esta es la primera parte del collarín, de la dibujo. Habíamos dicho que voy a cruzar el dibujo. Esta es la figura del problema, ¿no? El juego de poleas. Vamos a analizar esta parte primero. Vamos a analizar esta parte, que es lo que acabo de dibujar. Que es el movimiento va hacia abajo. Vamos a tomarlo como positivo. El movimiento va de K a L. Entonces, como el movimiento va de K a L, lo vamos a tomar como positivo. El movimiento que va de KL. Y el origen lo vamos a tomar en el punto, en el techo. En esta parte vamos a poner un número. Entonces vamos a tomar la aceleración
del collarín A como AA. Y la distancia que hay de aquí a aquí, ya habíamos dicho que era de 8 pulgadas. 8 pulgadas. Y la distancia, vamos a calcular la distancia que hay de aquí hasta acá, que sería una distancia inicial, que sería XA, pero es una distancia inicial porque supuestamente viene desde acá, ¿no? Desde una distancia 0 o una X distancia hasta esta distancia, hasta XA. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Entonces, ya que analizamos ciertas cosas del primera parte del collarín, vamos a tener lo siguiente. Entonces, cuando el collarín pasa por este punto, T, aquí como que se tomaría el tiempo, ¿no? Pasa aquí y aquí empieza a correr el tiempo, T igual a 0, hasta este punto. T igual a 0, pasa por K. Entonces, como el collarín va hacia abajo, habíamos dicho que el movimiento iba a ser positivo hacia abajo. Entonces, el collarín A inicia a moverse, inicia a moverse por K. Por K. O sea, pasa aquí, pasa en el punto K y el tiempo empieza desde cero, ¿no? Empieza a moverse. Ahora, ¿qué otra cosa? Dice que la aceleración es constante. La aceleración es constante y la velocidad inicial dice que no hay. Pero cuando llega al punto L, aquí, la velocidad de ¿a cuánto es? Son 12 pulgadas sobre segundo. Cuando pasa por L. Cuando pasa por aquí, lleva una velocidad de 12 pulgadas sobre segundo por L. Cuando pasa por L. Entonces, vamos a desarrollarla. Dice que una de las características es que dice que la aceleración es constante. Entonces, lo que vamos a utilizar es la siguiente fórmula. La fórmula que vamos a utilizar es la velocidad final del collarín A al cuadrado es igual a la velocidad inicial del collarín A inicial al cuadrado más dos veces la aceleración de A. La aceleración de A desde la distancia final hasta la distancia inicial. ¿Sí? Entonces nos da lo siguiente. Si vamos bien, entonces tenemos lo siguiente. Dice que la velocidad inicial, donde la velocidad inicial dice que es 0. Entonces, esta parte, este término, se va a hacer 0 y nos va a dar la velocidad final del collarín A es igual a 2 veces la aceleración del collarín A con respecto a la diferencia de distancias, ¿no? Entonces, sustituyendo, nos da que la velocidad final de A es igual a 2, es igual a, es igual, no es igual a 2 por la aceleración, pero ¿cuánto vale la aceleración? La aceleración es constante, espérame, aquí me falté un dato. Tenemos que es igual a 0, ¿verdad? Tenemos que esto es igual a 0, entonces va a quedar la fórmula así. Entonces la velocidad del collarín A, ¿cuánto vale? Vale 12. Nos da 12 al cuadrado, que esto es igual a 2 veces la aceleración en el punto A, por la distancia. ¿Y qué distancia vamos a tomar? Vamos a tomar desde este punto hasta este punto, de x0 hasta x. Entonces, aquí va a ser 8 de distancia, o 8 pulgadas. Entonces nos da lo siguiente. Nos da 12 al cuadrado es igual a 16, porque son 8 por 2 son 16.
A del collarín A. Entonces la aceleración del collarín A es igual a 2 al cuadrado sobre 16 y nos da es 12 al cuadrado, 12 al cuadrado. Desarrollándolo nos da 9 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración con la que se mueve el collarín A. Entonces la aceleración se mueve de aquí a aquí con la cantidad de 9 pulgadas sobre segundo. Y dice que la velocidad es constante, permanece la aceleración constante, ¿no? Ahora, vamos a analizar, ahora, ¿con qué tiempo? Vamos a analizar con qué tiempo llega el collarín A hasta el punto L. Entonces, vamos a ver entonces, dice, el collarín A llega a el punto L en un tiempo t. Vamos a calcular el tiempo t. Entonces, como la aceleración es constante, entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. Dice que la velocidad del collarín A es igual a la velocidad del collarín A, pero inicial, la velocidad inicial, más la aceleración del collarín A por el tiempo. Ya tenemos ciertas cosas, ¿no? Sabemos que la velocidad inicial del collarín A es igual a 0. Entonces nos da que la velocidad del collarín A es igual a la aceleración por el collarín A por el tiempo. Entonces aquí vamos a despejar. El tiempo es igual a la velocidad de A con respecto a la velocidad de ¿qué? De la aceleración del collarín A. Entonces la velocidad de A, ¿cuánto vale la velocidad? Ándale, son 12 entre 9. Entonces nos da un tiempo de 1.33 segundos. Entonces quiere decir que el collarín A, cuando llega al punto L, llega con una aceleración o tiene una aceleración de 9 pulgadas sobre segundo en un tiempo de 1.33 segundos. Estas son las características que tiene este collarín. Vamos a ponerlo aquí. Entonces la aceleración es igual a 9 pulgadas sobre segundo y el tiempo es igual a 1.33 segundos respecto a este punto, ¿no? Estas son las características. Ahora vamos a ver el movimiento de la polea D. Esta es la polea D. Entonces vamos a ver. Esta es la polea D. Vamos a ver la polea D. Esta es la polea fija E y esta es la polea fija C. Entonces, este collarín mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Después vamos a ver los grados de libertad. Este se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la distancia que hay de aquí hasta acá es lo que vamos a calcular. Se llamaría XD. La distancia que hay de aquí a aquí, ¿sí? Inicial, que sería velocidad inicial. Aquí empezaría a moverse, ¿no? Y la distancia que va a recorrer es esta. De aquí hasta acá, vamos a llamar XD. Y también, como el movimiento va hacia abajo, habíamos dicho al principio, todo es positivo. Y el origen de la coordenada sería aquí arriba. Entonces vamos a ver los datos que tenemos de esta parte. ¿Tienes duda? Por favor, házmelo saber en comentarios. Si no se entiende, lo vuelvo a explicar o hacemos otro ejemplo semejante. La idea es que se entienda. Entonces vamos a ver datos. Datos. Mandamos un saludo a Veracruz y a Yucatán. Entonces los datos son los siguientes. Tenemos que, dice que la velocidad inicial de cuánto mueve la polea. Esta polea dice que se mueve a 3, no es inicial, a 3 pulgadas
sobre segundo. Y dice que es una velocidad constante, fíjate. Entonces no hay aceleración. Por lo tanto, la aceleración en la polea D es 0, porque la velocidad en D, en este punto, se mueve despacio, no hay cambio de velocidad. Si no hay cambio de velocidad, entonces la aceleración es 0. Por lo tanto, la fórmula, por estas características, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. La fórmula sería la distancia en D, o sea, final, es igual a la distancia en D inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente, que la distancia en D es igual a la distancia en D inicial más la velocidad. La velocidad son 3 pulgadas por segundo y el tiempo es 1.999. Entonces xd, ahorita resolvemos. XD es igual a XD inicial más 3 por esta cantidad nos da 3.99. 3.999. Entonces, esto es por lo tanto, XD es igual a la distancia inicial más 4, redondeando, ¿no? A 4. Entonces, por lo tanto, nos da que XD menos, fíjate, aquí está, XD inicial es igual a ¿qué? A 4 pulgadas. Quiere decir que la diferencia entre la distancia, que hay de aquí a aquí con respecto hasta acá es 4. Sí, la distancia entre las dos, distancia inicial y distancia final, son 4. Ahora, ya que calculamos esto, si tienes alguna duda, házmelo saber y te lo explicamos con gusto. Entonces vamos a ver la tercera parte del problema. Vamos a ver el movimiento del bloque B. Permíteme. Para ver el movimiento del bloque B tuve que dibujar nuevamente todo el sistema. Ya conocemos características de la polea A, del collarín B. Entonces vamos a ver las características del bloque B. Tenemos lo siguiente. Sabemos que la longitud del cable es A, pasa por C, pasa por D, pasa por E, pasa por B. Entonces la longitud del cable es es A, se pasa a C, de C pasa a D, de D pasa a E, y de E pasa a E. ¿Verdad? Esa es la longitud del cable. Se supone que es constante, pero cuando haces esfuerzo o jalas un cable que tiene un contrapeso, posiblemente el cable se estira un poco más, ¿no? Por su elongación o sus características de elasticidad. Entonces esto difiere de las distancias. La distancia de A, que es el cable A, la distancia de A, más dos veces la distancia del cable en el punto o en la polea B. Estas son las distancias. Más XD. Este es constante, pero como se está trabajando, como jalas un peso, repito, jalas un peso, entonces el cable tiende a estirarse un poco, ¿no? Tiende a estirarse, entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que la longitud, vamos a poner palomita. Entonces tenemos que la longitud es constante. Vamos a suponer que es constante durante el movimiento. Vamos a tomar que la longitud del cable es constante para no calcular o no metemos más en la forma en que se estira el cable, en que eso lo podemos ver más adelante, cuánto se estira el cable, ¿no? Entonces sabemos nosotros que vamos a analizar este cable
desde el tiempo que empieza a moverse la polea, desde acá hasta L es igual a 0, y hasta el tiempo en que la polea A llega a L, que es T, es igual a 1.33 segundos. Vamos a tomar estas características, ¿no? Desde que empieza a moverse hasta que sale. Entonces, sería lo siguiente. Ya pusimos características. Entonces, suponemos que la distancia final es igual a la distancia inicial. Entonces, esta es la distancia final. Entonces, tenemos que XA más 2 veces XD más X, este no es D, este es B. Aquí puse una D. XB. ¿A qué es igual? Pues a la distancia inicial, que sería así, mira. Con los mismos términos. XA inicial más 2 veces la distancia ND inicial más la distancia inicial de B. Y tenemos esta ecuación, ¿no? Puesto que esto me permite ver que las distancias son constantes al momento de jalar, puesto que aquí especificamos, ¿no? Durante el movimiento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a transcribir la fórmula, permíteme. Bueno, transcribí la fórmula y la voy a simplificar. Entonces me queda la siguiente forma. Me queda este término, este es la igualación. Estos términos los voy a pasar para acá y los voy a restar. Entonces me queda de la siguiente forma. XA menos la distancia inicial de A más 2 veces la distancia final menos 2 veces la distancia inicial de D más la distancia final en B menos la distancia final en B inicial, perdón. Esto es igual a 0, ¿sí? Lo que hice fue pasar ese término para acá y restarlo. Pasar ese término para acá y restarlo. Pasar ese término para acá y restarlo. Y aquí me dan las distancias, ¿no? Las distancias del cable o de la cuerda. Entonces, lo siguiente. Entonces, como sabemos, vamos a ponerlo aquí. Entonces, sabemos que la distancia XA menos XA inicial, sabemos que esta distancia aquí es igual a 8 pulgadas. Y también sabemos que la distancia de 2XD menos, no, está mal, porque voy a usar esto. Sabemos que XD menos la distancia inicial en D, ¿a qué es igual? ¿Qué es igual, Rosy? Es igual a 4 pulgadas. Entonces tenemos estas distancias, estas las calculamos. Esto es 8 pulgadas. ¿De dónde salió? 8 pulgadas salió de aquí, acuérdate, al principio. Y la distancia de 4 pulgadas es la que calculamos. Déjame ver, está aquí. No, está en la otra imagen. Acabamos de calcular esta distancia, ¿sí se acuerdan? Entonces, estas ecuaciones, estos resultados los voy a sustituir aquí. Y me va a dar lo siguiente. Me da 8, entonces, me da 8 más 2 por 4 más la distancia que me falta de la distancia que me falta de la cuerda, ¿no? Al momento de jalar el contrapeso o el peso. Sería XB final menos XB inicial igual con 0. Entonces, desarrollando nos queda de la siguiente forma. XB menos XB inicial
Aquí multiplico, no, vamos a poner aquí más. Son 2 por 4, 8, más 8 me da 16. Entonces, permíteme, se me había quedado la calculadora. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, por lo tanto, fíjate, xb menos, esta es la distancia final, menos la distancia inicial en b del estiramiento de la cuerda, es igual a menos 16 pulgadas. Pero, ¿qué significa esto? Entonces, esto va a significar lo siguiente. Significa que la cuerda en el bloque B va a recorrer 16 pulgadas. O sea, es la distancia que hay de la longitud de la cuerda. Esta es la distancia que hay en la longitud de la cuerda, pero la cuerda se va a mover hacia arriba, movimiento. Cambiando el signo, indica que va hacia arriba, ¿no? Por la explicación, dijimos que el movimiento iba hacia abajo. Entonces este movimiento va hacia arriba. Se supone que la polea se mueve hacia arriba. Mira, esto se mueve hacia abajo. Entonces el movimiento de la polea esta dice que va hacia arriba. ¿Sí? Entonces son pulgadas. Ahora vamos a ver lo que nos pide. Voy a cambiar de hoja. Bueno, ya para concluir este video, entonces tenemos la primera ecuación que calculamos. Entonces tenemos que la distancia de la cuerda A más 2 veces la distancia de la cuerda en D más la distancia de la cuerda en B es igual a 0. Esto derivándolo nos da una velocidad A más 2 veces la velocidad en D más la velocidad en el punto B o en el contrapeso. Y derivando esto me va a dar la aceleración en A más 2 veces la aceleración en el collarín D más el contrapeso en B igual a 0. Ahora, sustituyendo. De aquí, mira, Rosy. Sustituyendo, tenemos que la velocidad A más 2 veces la velocidad en D más la velocidad en B es igual a 0. Sustituyendo los datos, tenemos lo siguiente. Tenemos que la velocidad en A era 12, más 2 por la velocidad en D. Este es D, este es una L. Tenemos que es 3 más la velocidad en B igual a 0. Entonces, la velocidad en B es lo siguiente. Esto nos da 6. Nos da 6 y 12. 6 y 12, 18. Lo paso acá y me da menos 18 pulgadas. Nos da 18 pulgadas por segundo. También quiere decir que invirtiendo el signo o por el movimiento de la polea, o sea que la velocidad en el punto B, en el contrapeso B, son 18 pulgadas sobre segundo y el movimiento va hacia arriba. Ahora, vamos a ver la aceleración. Tenemos que la aceleración en el punto A o en el collarín A más 2 veces la aceleración en el collarín D más la aceleración en el bloque B es igual a 0. Tenemos también los datos, ¿no? Tenemos que es 9 más 2 veces la aceleración A, que es constante, igual a 0, más la aceleración en el contrapeso B. Entonces esto se hace 0. Entonces dice que la aceleración en el contrapeso B es igual a menos 9 pulgadas por segundo al cuadrado. Esto quiere decir que es 9 pulgadas por segundo al cuadrado y también va hacia arriba. Estos son los cambios de velocidades o el cambio del movimiento y la velocidad de las poleas en el punto B. Espero que te haya parecido interesante la explicación. Si no se entiende, por favor hazme saber en comentarios y lo volvemos a explicar, ya sea en forma directa para poder, ¿cómo se llama? Intercambiar impresiones o experiencias, ¿no? Me da gusto que nos sigan en su canal. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Gracias, que estén bien.